Muy buenas noches, hermanos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer públicamente a mi buen hermano y amigo José por la invitación. Realmente para mí es un gran privilegio estar esta noche aquí con ustedes. Me alegra mucho saludarles, verles a varios de ustedes. Bueno, el año pasado que tuve el privilegio de estar acá, algunos estaban sin hijos, hoy están con hijos, otros estaban solteros, hoy están casados. Wow, en un año todo lo que Dios hace en una iglesia, qué maravilloso. Y la verdad que me siento muy contento. Agradezco también a las hermanas que pues se han preguntado por mi esposa. De hecho, le manda saludos a varias de ustedes y pues lamentablemente por distintas razones no se pudo, ella no pudo venir, pero realmente para mí y para ella esta es una iglesia muy especial en nuestro corazón. Están en nuestras oraciones, tanto de nosotros como de la iglesia. En la iglesia tenemos un grupo que ora 24 horas, los 365 días del año, incluyendo 31, 24 de diciembre, etcétera, y están orando por ustedes, por esta iglesia, y de verdad que me es muy especial ver también a Natán. La verdad que así como contigo, también él fue el culpable de que yo esté aquí el año pasado, ¿verdad? Parte de la recomendación de él, y también con Nicolás, que bueno, él es casi mi jefe en la parte de Simon Trust, ¿verdad? Tengo el privilegio de colaborar con ellos, muy poco por mi tiempo realmente, pero realmente me alegra mucho verte aquí, Nicolás, y pues bien, la verdad que es un gran honor y privilegio estar con ustedes. Esta noche a mí se me ha pedido hablar acerca de la importancia de la predicación centrada en Cristo. Específicamente, lo que me pidieron cuando me mandaron la nota es profundizar cómo la predicación cristotélica o centrada en Cristo es esencial para llevar a la congregación a un mayor entendimiento del Evangelio y poder exponer fielmente las Escrituras. Antes de comenzar formalmente con este tema, yo creo que es importante obviamente definir la palabra cristotélico, porque tal vez para algunos es nueva. La palabra cristotélico, de una manera muy simple, muy sencilla, lo que estamos diciendo nada más es, bueno, es un vocablo acuñado por un autor, el padre del cristotelismo, que es Peter Enns. Él hablando acerca de la hermenéutica, de la interpretación de los textos del Antiguo Testamento, él dice en su libro de que es necesario poder nosotros conectar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, entendiendo cómo los autores originales interpretaron dicho texto. Básicamente, en palabras muy simples, la predicación cristotélica se refiere a la palabra telus, a cuál es el fin al cual se dirige la enseñanza o el texto bíblico. Así que cuando hablamos nosotros de predicación cristotélica, lo que estamos hablando es aquella predicación cuyo telos o fin es precisamente Cristo. Ahora, yo no voy a entrar en esta noche, no en este momento, tal vez en preguntas y respuestas si quieren, pues no hay ningún problema, en ese debate que hay entre el cristotelismo y el cristocentrismo, que para mí, sinceramente, es un debate innecesario y lo puedo explicar por qué. Sin embargo, lo que sí quiero hacer en esta noche para hablar de este tema es desarrollarlo en dos partes. En primer lugar, en el tiempo que tengo, quiero hablar acerca de un texto que muestra cómo Cristo, hermanos, realmente es la sustancia de la predicación. Y número dos, a manera de aplicación simplemente práctica, quiero definir 7 razones por las cuales yo encuentro que la predicación centrada en Jesús o cuyo fin sea Jesús o propósito sea Cristo es necesaria para la iglesia. Así que, bueno, ahora es importante aclarar, yo creo también desde un inicio, que cuando nosotros hablamos de que la predicación tiene que tener como fin Cristo, no estamos diciendo que vamos a encontrar a Jesús en cada palabra, en cada versículo de la Escritura y por sobre todo hablando ya específicamente del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el proverbio que dice, la sanguijela tiene 2 hijas, dame y dame. ¿Cómo se predica Cristo de ese texto? Obviamente no está hablando de Cristo. Sin embargo, cuando nosotros hacemos una correcta exégesis e interpretación, encontramos el mensaje y lo conectamos y entendemos este mensaje como calza dentro de la gran historia de redención en la Escritura, entonces sí podemos encontrar un sentido por el cual Dios en su palabra quiso que eso estuviera allí. Y entendemos el mensaje y lo podemos desarrollar perfectamente. Sin embargo, es importante aclarar de que por esto el cristotelismo, es decir, las predicaciones centradas en Cristo, es importante, pero hay que saberlas hacer.
pero no es, en el tiempo obviamente no se va a explicar cómo se hace específicamente, porque de hecho se puede explicar en varios cursos. Sin embargo, quiero demostrar simplemente su importancia, que es lo que se me ha pedido. Quiero que me acompañen entonces, hermanos, al texto que quiero ocupar para mostrar cómo Cristo es la sustancia de toda predicación. Y es un texto muy conocido por todos nosotros, primera carta a los Corintios. Acompáñenme, por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y vamos a leer versículo 1 y 2. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 2. Dice la palabra del Señor: por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Quiero que me acompañen, hermanos, por favor, a una oración. En esta noche yo te quiero dar gracias, Señor, porque tú eres bueno en gran manera. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos alrededor de tu santa palabra. Te damos gracias porque somos tus hijos. Estamos aquí porque tú nos has amado primero a nosotros. Y por lo tanto, Señor, te pedimos que podamos comprender tu palabra, pero también ponerla por obra en la misión encomendada, en el tema encomendado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé si aquí está ocurriendo esto, pero en El Salvador hay un grave problema actualmente en donde hay una gran fuga y una apostasía juvenil. No sé si está ocurriendo aquí en México, pero en El Salvador lamentablemente hay una gran preocupación en las iglesias evangélicas de que ni jóvenes están llegando a las iglesias y los pocos jóvenes que hay se están yendo. Y en una ocasión en donde me tocó compartir la palabra en un departamento fuera de San Salvador, dentro de Salvador, una organización me preguntó en vivo, o sea, en la reunión, sobre este tema, qué yo pensaba y qué es lo que yo recomendaba. Y lo que yo les dije a ellos es que lo que hay que recuperar en las iglesias es el evangelio cuyo fin sea Cristo. Y que también tenemos que recuperar a la par de eso las doctrinas que surgen de este evangelio cuyo fin es Cristo. Cuando yo dije esto, obviamente me miraron bien extraño, porque decirle a estas personas, que en su mayoría eran pentecostales, que tenían que adoctrinar y predicar el evangelio, para ellos fue incongruente. Ellos estaban esperando, como suele suceder, que les diera algunas técnicas, algunos secretos para llenar la iglesia con jóvenes, es decir, elementos pragmáticos que normalmente se habla en este tipo de iglesias. Sin embargo, yo les dije esto a ellos porque claramente la Biblia nos enseña que el fin de toda enseñanza y el fin de toda predicación debe de ser precisamente Cristo Jesús. De hecho, el contexto es interesante en el cual Pablo escribe este texto, porque recordemos que la iglesia de Corinto tiene un gran reconocimiento en el canon bíblico por las terribles cosas que ahí ocurrían. Encontramos una iglesia llena de problemas morales y problemas doctrinales. Y precisamente él les escribe para enseñarles que la solución a todos sus problemas era el evangelio de Jesucristo crucificado. De hecho, si quisiéramos resumir cuál es el tema principal de toda la carta, la primera carta a los Corintios, sería la centralidad del evangelio de Cristo en la vida y en la unidad de la iglesia para la gloria de Dios. Así que lo que hace Pablo en este texto, en el capítulo 2, él comienza a enseñar de que la esencia de la predicación no es ni la filosofía humana, ni la retórica, es decir, el arte de persuadir a las personas, ni tampoco o ningún otro pensamiento que la cultura pueda decirle a una persona que eso es lo importante que hacer, sino que lo que él está enseñando es que la esencia de la predicación es el evangelio de Cristo y este crucificado. Y por esa razón, en el tiempo que me resta, yo tengo un objetivo muy claro durante este tiempo, en esta enseñanza, y es que porque el evangelio trata de Cristo, hazlo el fin de tu predicación. Mi objetivo es convencerte de esto, que porque el evangelio trata de Cristo,
hazlo el fin de tu predicación. Básicamente quiero explicar, he desarrollado este sermón o esta enseñanza en 3 puntos. El primero de ellos, quiero que veamos del mismo texto la importante decisión de Pablo de no saber nada. Lo segundo, la importante o excelente decisión de saber todo de Cristo y este crucificado. Y por último, entonces, a manera ya pragmática, ahí va a ser pragmática, la importancia de predicar sermones centrados en Cristo. Así que quiero que veamos, en primer lugar, el versículo 2, la primera parte, porque dice, porque nada me propuse saber entre ustedes. Hermanos, Pablo tomó una resolución en su vida muy, pero muy importante. Una resolución voluntaria, no obligada, voluntaria, de no saber nada, no creer nada, no aprobar nada, no enseñar nada de la sabiduría de este mundo. No porque él no tuviera la capacidad, no porque él fuera un tonto, sino que porque él consideró que la sabiduría de este mundo no es sino basura en comparación con la excelencia del conocimiento de Cristo. De hecho, Pablo tomó la resolución, dice ahí, de no saber. Esa palabra saber es profundizar, de no profundizar en las culturas, en las tradiciones culturales de la época, ni en las filosofías de los griegos, que en el capítulo anterior ya lo mencionó, ni en el arte de los grandes artistas, ni en los oráculos de los futurólogos de la época, sino que él decidió profundizar en Cristo y este crucificado. Ahora, esto tiene un sentido. Cuando uno lee la primera carta a los Corintios, uno se da cuenta que realmente, hermanos, en aquella época, los influencers, si lo podemos llamar así, de aquella época, eran realmente los oradores, los grandes oradores de esa época. Eran expertos en retórica y con una mente filosófica. Los corintios, por lo tanto, esperaban que Pablo actuara como ellos. ¿Cómo? Con una retórica pulida y con una mente filosófica muy aguda. Pero Pablo renuncia a eso, renuncia a ocupar estas técnicas de persuasión, porque él creía, como ya escribió antes en el capítulo anterior, que el evangelio de Cristo es poder y sabiduría de Dios para la salvación. Es que en el capítulo 1, él ya comenzó, de hecho del versículo 18 al 31, Pablo lo que hace, hermanos, es contrastar la sabiduría de este mundo con la sabiduría de Dios. Lo que hace es un contraste. Y lo que él está explicando es que el mensaje de la cruz, aparentemente un mensaje insensato para los griegos, para los sabios de este mundo, es en realidad el poder de salvación de nosotros los pecadores. Y por lo tanto, en el 1:21, incluso Pablo llega a decir, dice que a Dios le agradó salvarnos, dice, por la locura de la predicación. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje o el contenido de nuestra predicación que Dios estableció como medio para salvación? Una vez más, dice aquí que a Dios le agradó salvarnos por la locura de la predicación. La pregunta es, ¿cuál debe ser el contenido de la predicación? ¿Cuál debe ser el contenido, el mensaje que predicamos? 2 versículos más adelante él mismo dice, versículo 23, siempre del capítulo 1, él responde, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y por esa razón entonces él dice, por eso, esto es una cláusula causativa, es decir, porque ya dijo algo anterior o él viene entonces a decir algo que es consecuente o consecuencia de lo que dijo anteriormente. Y él dice, por eso cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, no fui con una retórica pulida, una mente filosófica, porque nada me propuse, y obviamente está hablando de voluntariamente, saber entre ustedes, excepto a Jesucristo y este crucificado. Yo lamento, y lo digo en serio, hermanos, en el privilegio que me ha dado de conocer otros ministerios, otros hermanos, yo veo que hoy en día hay una gran presión sobre los pastores, en donde el pecado cultural, recordemos que la palabra cultura viene del latín cultus. La cultura es la expresión de la fe de un pueblo. Cuando hablamos de una cultura mexicana, estamos hablando del culto de los mexicanos, lo que ellos creen y lo que ellos defienden. Entonces, quiero que vean, yo lo que observo ahora es que el pecado de la cultura actual le está exigiendo a los pastores que tienen que ser todólogos, que tienen que ser superhéroes sociales.
profesionales en retórica, en creación de contenido, en streaming, en administración de empresas, en filosofía no cristiana, en consejería psicológica, en administración de empresas, en medicina, en tecnología, en estadística, en liderazgo, es decir, profesionales en todo, excepto en Jesucristo y este crucificado. Y lamentablemente, estas iglesias, los miembros también están sumidos en esta presión. Y la consecuencia de esto es que vemos en muchos lugares iglesias distraídas de su verdadera misión. De su verdadera misión. Pastores y miembros distraídos de sus deberes, pero enfocados en ser celebridades o ser muy reconocidos. Y eso sí yo lo veo, mire, donde uno va. Lamentablemente o ve miembros así o pastores así, más enfocados en influenciar de la manera en que la cultura le gusta ser influenciada y no en ser expertos en Jesucristo y este crucificado. Ahora, pero este texto nos enseña entonces que toda sabiduría, hermanos, que compita con la doctrina de Cristo, debe de ser negada y a su vez rechazada como verdadera para edificar la iglesia. Y lo repito, este texto nos está enseñando que toda sabiduría que compita con la doctrina de Cristo debe de ser negada y rechazada como verdadera para edificar la iglesia. Ahora, pero no solamente Pablo tomó la importante y la muy buena decisión de no saber nada, sino que él tomó la excelente decisión de saber todo entonces acerca de Cristo y este crucificado. Ahora, ¿qué se propuso saber? Sigamos leyendo, dice, excepto a Jesucristo y este crucificado. Es decir, él se propuso saber acerca de la identidad de Jesús como el Cristo y su obra redentora. Claramente Pablo está aludiendo a la crucifixión de Cristo y a su resurrección como el evento central de la historia de redención y el cumplimiento de su misión. Ya nuestro hermano el pastor Nicolás, él ya comenzó a hablar de esta gran metanarrativa bíblica. Ya en la crítica literaria es aceptado que si tomamos la Biblia como un libro, simplemente como una obra literaria, y si se le pregunta, mire, ¿y qué género es ese libro? Así como hay diferentes géneros en el libro, poesía, etc. Toda la Biblia y la crítica literaria, y digo porque esos son los que tratan de dañar la escritura, ellos casi están de acuerdo en aceptar de que es una gran narrativa, dicen ellos. Es una narrativa. Cuenta una historia, y esta historia es la historia de redención. Y por lo tanto, lo que Pablo está diciendo aquí, él está aludiendo a la crucifixión y la resurrección como el evento central de esta historia de redención. Porque precisamente al morir, Cristo llevó los pecados de nosotros los escogidos, satisfaciendo así la justicia de Dios, reconciliándonos con Él. Así que hablar de Cristo y este crucificado, lo que Él está señalando, hermanos, es que la cruz fue un acto soberano de Dios con consecuencias presentes y eternas. Que la cruz fue un acto de amor de Dios por nosotros los redimidos. Fue un acto de justicia a la vez porque castigó nuestros pecados en el Hijo, nuestro sustituto. Ahora, esto Pablo claramente cuando uno lee primera carta a los Corintios, Pablo lo hace claramente para contrarrestar las expectativas culturales de los mismos corintios. Porque él ya ha dicho que para los judíos la cruz era un escándalo. Claramente era un instrumento de muerte vergonzosa. Para los griegos la cruz era una locura, incompatible con sus ideales de grandeza y sabiduría. Así que Pablo lo que hace es destruir con esta frase, destruir el orgullo humano al demostrar que la salvación solo es por medio de Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo lo que está haciendo, hermanos, es declarando que la sustancia o el centro de toda la predicación de todo pastor debe de ser Cristo y su obra redentora. Así que, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta ante esta realidad? Bueno, centrar los sermones en Cristo Jesús. Y esto me lleva a mi tercer punto, la importancia de predicar sermones centrados en Cristo. Y en esto, por eso les decía que iba a ser dos partes, aquí quiero ser pragmático. A mí el hermano, vuestro pastor Josué, cuando platicamos sobre los temas, él me dijo, que sea distendido, me dijo. O sea, la preconferencia es más tranquila, distendido. Entonces, bueno, vamos a hacer algo más distendido. Entonces, quiero darles a ustedes, hermanos, de verdad, y esto es pensado para ustedes, quiero darles 7 razones por las que Cristo debe ser el telus de tu predicación. Por la que debe ser el fin
y el propósito de tu predicación. Y la primera de ellas, hermanos, es porque Cristo es el centro de la revelación divina. Hermanos, la Biblia no es una colección de textos desconectados, y eso lo vamos a aprender mañana. Supongo que vas a tocar algo de eso, y si no, pues alguien lo va a tocar, ¿verdad? Pero la Biblia, y si no, pues igual te lo estoy diciendo. La Biblia no es una colección de textos desconectados. Es decir, es una gran narrativa unificada que apunta a Cristo. La Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, testifica acerca de Cristo. Él mismo lo dijo. Textos conocidos por nosotros, por todos los que estamos aquí, Juan 5:39. Les dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque piensan que van a encontrar vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Luego en Lucas 24:27 dice que les enseñaba, ¿se recuerdan a estos dos discípulos que iban para Emaús? Bueno, les enseñaba en todas las Escrituras lo que de él decían. Así que cuando alguien niega a Cristo como el eje de la Escritura, realmente está fragmentando su unidad, está rebajando su autoridad y niega el propósito principal de la Escritura, revelar a Dios en el rostro de Jesús. Y por lo tanto, no predicar un sermón cuyo fin sea Cristo es realmente usurpar y transgredir el fin sagrado por el cual Dios nos dio su palabra por escrito. Una predicación, hermanos, centrada en Cristo honra precisamente esta centralidad divina. Asegura que la proclamación sea fiel al diseño redentor de la palabra y garantiza que toda la Escritura es verdadera y relevante para la iglesia. Así que la primera razón es porque Cristo es el centro de la revelación divina. La segunda razón por la cual Cristo debe ser el telus o el fin o el propósito de tu predicación es porque proclama el corazón mismo del Evangelio. Hermanos, el Evangelio no es un conjunto de principios morales, tampoco es un manual de autoayuda, sino que es el anuncio de la persona de Cristo y su obra redentora, su vida, muerte y resurrección. Por lo menos el mensaje central. Y una predicación, por lo tanto, que no apunta a Cristo, puede caer en el error de negar la Escritura. Es que cuando tú haces a Cristo el centro de tu sermón, el predicador está protegiendo a su congregación al menos de tres fallas. En primer lugar, del moralismo. El moralismo es reducir el mensaje bíblico a reglas sin redención. En segundo lugar, la alegorización, que es la búsqueda de significados místicos que ignoran la obra de Cristo o la cruz. O el legalismo, que es imponer cargas sin Cristo, ¿verdad?, a través de principios o dogmas. Así que sin Cristo en el centro de la predicación pierde su valor para salvar y para edificar la fe, pues desvía la atención del mensaje transformador del Evangelio. Así que la segunda razón es porque se proclama el corazón del Evangelio. La tercera razón por la cual tenemos que predicar sermones cristotélicos o cuyo fin sea Cristo o centrados en Cristo, como tú quieras llamarle, es porque refleja la estructura del pacto bíblico. Mira, la Biblia es una historia unificada del pacto de Dios con su pueblo. Desde la promesa que encontramos en el Edén hasta su cumplimiento en Cristo, lo que nosotros vemos es la intención de Dios. Por lo tanto, una predicación centrada en Cristo va a respetar esa estructura. Va a respetar la estructura al interpretar los textos del Antiguo Testamento a la luz del cumplimiento en el Nuevo Testamento. Como Pablo señala en 2 Corintios 1:20, cuando dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén. Es decir, Él es el cumplimiento de toda aquella promesa y los tipos y sombras que encontramos en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, el Antiguo Testamento no se puede comprender plenamente sin Cristo, ni tampoco el Nuevo Testamento es, al contrario, es velado sin las promesas y tipos que lo anticiparon. Por lo tanto, nosotros tenemos que observar todo el tiempo que cuando no predicamos a Cristo, o el fin de la predicación no sea exaltar a Cristo conforme al mensaje del texto, lo que estamos haciendo nosotros es transgrediendo la estructura del pacto bíblico que Dios estableció en su palabra. Cuarta razón. La cuarta razón que yo encuentro por la cual tenemos que predicar sermones centrados en Cristo es porque conduce, hermanos, a la adoración centrada en Dios. Y aquí, présteme su atención, es muy corto y sencillo lo que quiero decir. Mira, la predicación cuyo fin es Cristo va a dirigir tus afectos y la adoración de todos ustedes hacia Dios y no hacia el hombre. Al centrarse en Cristo,
El predicador lo que hace es darle la gloria al Dios Trino, cuyo propósito es magnificar al Hijo. ¿Se acuerdan ustedes el pasaje muy clásico, muy importante? Si usted quiere hacer una teología bíblica o una teología simple de la adoración, mi consejo es que parta de Juan 4. En Juan 4, Jesús hace una gran teología, increíble las palabras que habla con la samaritana, y le dice que tiene que adorar en espíritu y en verdad. Y precisamente, y aunque hay toda una explicación ahí que no es lo de esta noche, sin embargo, lo que trato de decirte es que cuando tú no predicas centrado en Cristo, tú lo que estás haciendo es evitando que las personas adoren a Dios de esa manera. Recordemos las palabras de Jesús a la samaritana. La samaritana era como una pentecostal, digamos así. Otro día lo puedo explicar, pero claro, no, en el sentido de que Dios le dice, claro, Dios le dice. No sé si ustedes saben, pero hasta el día de hoy sí existen los samaritanos, son como 500 personas. En serio, y hacen las mismas cosas. Y es impresionante porque Jesús les dice, ustedes adoran lo que no conocen. O sea, ellos tenían el espíritu, las ganas, el deseo, pero no tenían la verdad. Cuando tú no predicas el fin del mensaje bíblico, que es Cristo, tú mismo estás quitándole la oportunidad al pueblo de Dios que adore con conocimiento y que adore a un Dios que está conociendo o que no está conociendo. Así que, hermanos, Colosenses, por ejemplo, 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Es el principio y el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Ahora, la quinta razón por la cual yo te recomiendo, y yo creo que los sermones tienen que tener un fin y un propósito que es Cristo, es porque forma creyentes maduros en el Evangelio. Hermano, la predicación centrada en Cristo no solo llama a los incrédulos al arrepentimiento, sino que edifica a los santos. Porque se nos enseña cómo vivir en la gracia del Evangelio. Al mostrar a Cristo que Él es el suficiente para todas las áreas de tu vida, esta predicación cristocéntrica, cristotélica, guía a la congregación a depender de Él y no de sus propios esfuerzos. Y esto lo vemos claramente en Colosenses 1:28-29. Dice Pablo, a este Cristo proclamamos aconsejando y enseñando. Fíjate que estas son las tres actividades que hace un ministerio. Una iglesia proclama, enseña y aconseja. Y Pablo dice que a Cristo, a este Cristo en nosotros proclamamos, aconsejamos y enseñamos con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos, es decir, maduros en Él. Y luego Él dice, con este fin, telus, propósito, trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Es decir, la predicación, cuando tú predicas a Cristo, aconsejas a Cristo y enseñas a Cristo, didascaleo, que es lo que ocupa acá. La otra, de hecho la palabra que ocupa acá para consejería es interesante. Cuando dice aconsejo, que es amonestar en la Reina Valera, esta palabra significa poner algo en la mente. Es decir, lo que está enseñando Pablo es que si tú vas como un discipulador, si tú vas a depositar algo en la mente de tus discípulos, que sea Cristo. Que si tú vas a proclamar algo, que sea Cristo. Y que si vas a enseñar algo, que sea Cristo, para que madure la iglesia. Y esta es la quinta razón. Sexta razón por la cual tenemos que predicar centrados en Cristo, es porque la predicación así anticipa la consumación final en Cristo. Hermanos, la predicación, que es así, apunta a la esperanza futura de la iglesia, el regreso glorioso de nuestro Señor. Por lo tanto, al hacerlo, cuando tú predicas cristocéntricamente o centrada en Cristo, aviva la expectativa escatológica de los creyentes y los anima a perseverar en santidad y misión hasta el día de su venida. Tito 2:13 dice, esperando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la séptima razón por la cual tenemos que predicar cristotélicamente, cuyo fin sea Cristo. Hermanos, porque simplemente es el mandato de Dios para un predicador ser considerado fiel. Simplemente. Dios lo estableció así. Es el mandato para un predicador ser fiel. El predicador es llamado a ser un heraldo de Cristo.
no un expositor de nuestras propias ideas, ni tampoco estamos llamados a ser motivadores humanos. La tarea de los predicadores es exponer, es proclamar fielmente a Cristo como la solución a la condición caída del ser humano. Y lo único que debemos de hacer es ni quitar nada a la Escritura, como dice la Biblia, ni agregarle nada, sino predicar fielmente el texto, encontrando el sentido correcto por el cual fue escrito y ver cómo esto apunta o se cumple en Cristo. Nosotros lo vemos en la misma Escritura. Por ejemplo, en Hechos 26 es interesante cuando estaba Pablo frente a Agripa, en este juicio que se le hizo en Hechos 26, 22 al 23, de hecho fue llevado a juicio por parte de los judíos porque a Pablo le estaban acusando de predicar herejías porque estaba hablando que Jesús había resucitado y que Jesús era el Mesías. Por lo tanto, el judaísmo se levanta y acusan a Pablo y lo toman preso por hereje. Entonces, cuando él está con Agripa, viene y parte del argumento de defensa que hace Pablo es lo que vamos a leer, y él dice que él le dice a Agripa, no, lo que ellos están diciendo no es cierto. Lo que yo he estado haciendo, dice, es yo continúo hasta este día testificando tanto a pequeños como a grandes, no declarando más que lo que los profetas y Moisés dijeron que sucedería, que el Cristo había de padecer y que por motivo de su resurrección de entre los muertos, Él debía ser el primero en proclamar luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Impresionante. Él está haciendo una teología bíblica, él ocupó la teología bíblica como parte de su defensa acerca de lo que predicaba Moisés y lo predicaban los escritos, es decir, el Pentateuco y los profetas mayores y menores. Segunda Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que maneja con precisión la palabra de verdad. Y es cortar la palabra como el sushi, ¿verdad? Saber cortar finita la palabra. No decir ni más ni menos de lo que Dios ha dicho. Hermano, la fidelidad del predicador es hacia Cristo y su mensaje, no al gusto de la cultura actual. Así que, hermanos, la predicación centrada en Cristo no es opcional para el predicador fiel, es parte del propósito de Dios en las Escrituras y la obra redentora de Cristo. Por lo tanto, al proclamar a Cristo en cada texto, se expone fielmente la palabra, se edifica la iglesia y se glorifica a Dios. Tal clase de predicación lleva a la congregación a un mayor entendimiento del Evangelio, a una adoración más profunda y a una vida transformada por Cristo. Por lo tanto, hermanos, porque el Evangelio trata de Cristo, hazlo el fin de tu predicación.